35279. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Saber Vivir. Gracias por su sintonía con la radio 870 UCR. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Acompáñenos hoy a conversar sobre la deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable, el genocidio de Gaza. Saludamos también a Sebastián Torres, que hoy nos acompaña en controles técnicos. Continúe en sintonía de la radio 870 UCR. Y esperamos sus reportes de sintonía, preguntas o comentarios por alguna de nuestras vías. Puede ser llamando al 2283-5279. También le invitamos a seguirnos en redes sociales. Facebook e Instagram nos encuentra como Radio 870 UCR y les esperamos en nuestro canal en YouTube, Radio Emisoras UCR. Ahí se puede suscribir a nuestro canal y le llegan todos los materiales. También visítenos en nuestro sitio web radios.ucr.ac.cr. Queremos conocer sus dudas y comentarios. Llámenos al 2283-5279. La deshumanización como una técnica narrativa ha sido históricamente utilizada para justificar actos de violencia extrema y violaciones a los derechos humanos, al presentar a ciertos grupos como inferiores, como peligrosos o como prescindibles. En el genocidio de Gaza, esta estrategia ha sido evidente en discursos políticos, mediáticos y militares que retratan a la población palestina no como víctimas de un conflicto, sino como una amenaza abstracta, lo cual facilita la aceptación o al menos una parte de indiferencia ante este sufrimiento humano masivo. Al despojar a las personas de la humanidad en el relato público, se normalizan bombardeos, desplazamientos forzados y bloqueos prolongados que en otras circunstancias serían condenados de manera unánime. Esta narrativa no solo perpetúa la violencia, sino que también bloquea cualquier posibilidad real de empatía, de diálogo y, por supuesto, de una solución justa. Venga, venga, conversemos. Es por ello que recibimos en la cabina de la 870 a Wajih Sasa Marín y a Nicolás Boeglin, a quien les damos la bienvenida y agradecemos muchísimo por estar aquí. También agradecemos a Vania Solano, quien es la coordinadora del Observatorio de la Acción contra el Racismo, quien nos organizó y nos colocó hoy esta hermosísima conversación que tendremos. Primero, ¿cómo está, Wajih? Muchísimas gracias, Gloriana. Muchas gracias a Vania y al Observatorio. Y un gusto estar aquí. Nicolás, ¿cómo está? Muchas gracias, Gloriana y Vania, por invitarnos a su programa. Siempre es un placer poder estar con sus oyentes. Y bueno, también invitamos a las personas a participar de esta conversación. Puede escribirnos al correo electrónico sabervivirucr@gmail.com o bien nos puede llamar al 2283-5279. Creo que deberíamos empezar por entender qué es la deshumanización y cómo operan las técnicas narrativas en contextos de conflicto. En palabras sencillas, ¿cuál es el problema de lo que nos contamos y de lo que nos cuentan de este conflicto, de este genocidio? Bueno, como sabemos, ¿verdad? Porque lo hemos oído en reiteradas ocasiones, este conflicto no empieza el 7 de octubre del 2023, ¿verdad? Es un largo conflicto que tiene como, ¿verdad? Que principalmente se remonta hace 77 años con la partición del territorio palestino para la creación de dos estados, un estado judío y un estado palestino. Solo se cumplió con una parte, ¿verdad? Los palestinos desde entonces han luchado por consolidar su estado y Israel, que fue este estado judío que se conformó, lo único que ha hecho es expandirse, ¿verdad? Y ir ocupando todo el territorio, ¿verdad? Ocupan todo el territorio que le corresponde a Palestina y para esto han usado, ¿verdad? Además de todas las armas, ¿verdad? Que han ido, ¿verdad? Porque tiene una industria armamentística que es, ¿verdad? Que es conocida por todos y que es
¿verdad? Súper desarrollada, Es inmensa. es inmensa, ha usado la narrativa para justificar, ¿verdad? Desde el inicio, ¿verdad? Tal vez la narrativa esta de que había una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿verdad? Que es la que da inicio, que ya desde ahí está, ¿verdad? Es una narrativa falsa porque había un pueblo en esa tierra que era el pueblo palestino en el territorio palestino. Y desde ahí, ¿verdad? Desde esa, la primera aniquilación, no reconocimiento de que ahí, de la existencia de ese pueblo, ha sido lo que ha marcado toda la relación de Israel con Palestina, ¿verdad? Ir aniquilándola y despojándola de su humanidad, con alusiones a su naturaleza violenta, ¿verdad? Es común que creamos que los palestinos o las palestinas, los árabes en general, los musulmanes, las musulmanas, son terroristas, porque eso es lo que nos han venido narrando a lo largo de la historia y que por ende estamos ante un enemigo enorme, ¿verdad? Al que debemos vencer. Y de ahí, de esa narrativa inicial de su no existencia, a ponerle esos adjetivos negativos, como si lo que hubiera detrás de un palestino o una palestina no fuera un ser humano como cualquiera de los que nos están escuchando, como los que estamos aquí, ¿verdad? Con deseos, con dolores, con sueños, con tradiciones, con cultura, como hablábamos ahora. Y desde el 7 de octubre del año 23, lo que hemos oído es que son animales, ¿verdad? Que cualquiera, no importa la edad que tenga, ¿verdad? Los niños, las mujeres, los ancianos, los hombres, todos, los jóvenes, todos son un peligro porque son terroristas. Y hemos escuchado a las autoridades israelíes referirse a los palestinos en medios internacionales, en boca de todo el mundo, ¿verdad? Como animales humanos, que no merecen vivir, que hay que extinguirlos, que no debe quedar ni uno, ¿verdad? Y continúan con ese discurso a lo largo de estos ya casi 20 meses, justificando este genocidio que vemos día a día, si encendemos, ¿verdad?, cualquier medio para informarnos. Llega un punto en que un muerto más es horrible lo que voy a decir, pero en que un muerto más o un muerto menos a la gente, digamos, ya llega un punto donde es como si estuviéramos anestesiados contra eso, ¿verdad? Y hay un conflicto, hay una gente que está rara y como que no es conmigo. Y para la gente que nos escucha, ¿qué tiene que ver este discurso con nosotras y nosotros? Sí, es interesante ver, por ejemplo, que los rehenes israelíes que fueron capturados por el Hamas tuvieron derecho, pues, a una foto con su familia, con los proyectos de vida que fueron truncados. Muchos de los que murieron durante el 7 de octubre también se vio que eran seres humanos, mientras que los más de 55,000 palestinos que han sido asesinados deliberadamente por Israel desde la tarde-noche del 7 de octubre son una cifra, son una estadística, son un gráfico. Hay también rehenes en las cárceles israelíes que tienen una historia, que son seres humanos que han visto sus proyectos de vida totalmente truncados al ser capturados por el ejército israelí por tirarle una piedra a un tanque israelí. Pero vemos entonces cómo esa deshumanización ha permeado los medios de comunicación en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y aquí también en Costa Rica, donde no hemos nunca visto el rostro de una niña palestina asesina, ni siquiera sabemos su nombre. Entonces hay una enorme complacencia de los medios de prensa para, pues, orientar a la opinión pública a partir de esa narrativa tendiente a hacernos creer que los buenos de la película son seres humanos y los palestinos, la verdad, pues lo que dijo el ministro de Defensa, que es la primera vez que un ministro de Defensa en ejercicio habla de animales cuando se refiere al enemigo. O sea, cualquier ministro de Defensa puede tener enemigos, pero les respeta su condición de ser humano. Y vemos que esa narrativa ha calado tan bien
en el ejército israelí que no tienen ninguna vergüenza en bombardear un campamento de refugiados donde hay cientos, 200 niños, mujeres, sobre pretexto que en ese campamento se esconde 1 o 2 combatientes del Hamas. ¿Qué pasa con el principio básico que enseñamos en todas las academias militares del mundo? Y es, usted es militar, usted tiene derecho a llevar a cabo una operación, pero tiene claramente que distinguir el objetivo militar, es decir, los combatientes del Hamas, de la población civil. Entonces vean cómo esa narrativa pues ha calado en la opinión pública mundial, que explica esa indiferencia de muchos estados, incluyendo el de Costa Rica, que no ha hecho absolutamente nada con relación a otros estados de América Latina, como Colombia, Chile, México, Bolivia, Belice, Honduras, que han activado los mecanismos que están a disposición de los estados cuando se está cometiendo una atrocidad en directo y a vivo color. Y eso evidentemente que es muy grave y debería de interpelarnos a todos los que tenemos pues la condición de ser humano. ¿Desde cuándo un Estado, a modo de venganza por la humillación que sufrió durante el ataque del 7 de octubre, porque para muchos militares y muchos políticos en Israel lo que se vivió el 7 de octubre es una humillación a la razón de ser de Israel, que es garantizar una seguridad total a quienes aceptan venir a instalarse a Israel? Y eso evidentemente que es pues inaceptable tomar venganza contra una población civil y rompe con todos los códigos habidos y por haber que nos hemos inventado desde el siglo XIX para que la guerra, pues a pesar de ser una guerra, tenga algún mínimo de reglas. Y una de ellas es precisamente, repito, el principio de distinción. Y el otro principio es la proporcionalidad. Si usted recibe un ataque, Gloriana, usted como Estado tiene derecho a responder, pero manteniendo la proporcionalidad. Si le destruyen un batallón, pues usted vaya y destrúyele un batallón a su enemigo. Lo que no puede hacer a modo de respuesta es aniquilar una región, una ciudad, un pueblo entero. Y lo que estamos viendo en estas últimas semanas es que en realidad la idea de Israel no es erradicar al Hamas y aniquilarlo, es erradicar y aniquilar a toda la población civil en Gaza, que son, repito, 2.3 millones de habitantes. A eso estamos llegando. Hemos hablado de este desdibuje de la persona hacia a ponerlo en términos de animales, de una cosa abstracta, de utilizar un imaginario como el anticomunista, que aquí es muy conocido, ¿verdad? Algo se le pone aquí la etiqueta de comunista y ya es el diablo, ¿verdad? Con el mundo árabe en general no, es que es gente que no sabemos, este idioma no lo conocemos, todo lo desconocido lo colocamos ahí, y esto es como de las primeras bases para decir, bueno, aquí hay actos que tienen que ver con racismo, con desigualdades, con mundos y creencias que no tienen nada que ver con la dignidad humana. ¿Qué otros discursos? Recuerdo que Trump ha estado en las últimas noticias despachando gente que ha hablado, por ejemplo, en contra de Israel, no permitiendo que la gente ingrese incluso a sus fronteras. ¿Qué otros elementos en esa narrativa podemos ubicar? No solo en los discursos mediáticos, ¿verdad? Sino que viajan de manera internacional y empiezan a calar. Y creo que también tiene que ver con la historia del cine y por qué reproducimos tanto la historia de la Segunda Guerra. Bueno, yo creo que lo que se busca es un discurso único, ¿verdad? Un discurso que ubique a Israel como víctima y como un Estado muy necesitado de una seguridad porque tiene una amenaza enorme en una población que no tiene recursos, ¿verdad? Porque ahora es interesante lo que decías, el mundo árabe como algo desconocido, algo peligroso, pero cierto mundo árabe, ¿verdad? Porque el Golfo no es, ¿verdad? No es para nada, claro. Es muy atractivo, ¿verdad? De hecho, viene llegando Trump con grandes regalos de esa zona, ¿verdad? Y celebra esos vínculos. Entonces, ¿verdad? Esas contradicciones, ¿verdad? Hay una cuestión de clasismo también ahí, ¿verdad? A los palestinos, el hecho de no haber podido
consolidar su Estado, ¿verdad? Y que haya una autodeterminación, ¿verdad? No sabemos cuál ha podido ser su desarrollo, porque encima de Palestina y de cualquier movimiento, de cualquier situación palestina, de cualquier ejercicio de un derecho, está la ocupación militar israelí, ¿verdad? Entonces, el movimiento, las posibilidades de asociación, cualquier cosa está mediada por esa, ¿verdad?, cruel ocupación que tiene ya, ¿verdad?, todos estos años que hemos hablado, ¿verdad? Bueno, 77 de la primera parte, más lo que viene desde el 67. Y cada vez más cruel, cada vez, ¿verdad?, con más posibilidades Israel, conforme avanza la industria armamentista, lo que estamos viendo ahorita, las armas que como en una pasarela ven todos los ejércitos del mundo utilizarse en Gaza, son futuristas, ¿verdad? Estos drones, estas bombas de sonido, estos escáneres que son capaces de, ¿verdad?, identificarte entre miles ¿verdad? Tipo universo de Marvel. Sí, tipo universo de Marvel, ¿verdad? Puesto en la industria, ¿verdad?, de destruir, pero si son tan sofisticadas, ¿por qué hay tantísimas víctimas civiles? Efectivamente, claro, por lo que dice Nicolás, porque lo que se busca es aniquilar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la solución final, ¿verdad?, que además ni siquiera es que lo estamos diciendo nosotros, lo han dicho abiertamente los ministros israelíes, que lo que, ¿verdad?, que se busca es exterminar, ¿verdad? Y ante ¿verdad?, para ese exterminio han venido usando esta narrativa, ¿verdad?, de deshumanizar, todos son culpables, todos, ¿verdad?, siempre hay debajo de todo en Gaza, ¿verdad?, con esa capacidad, con esos escáneres, con esos drones, pero debajo de todo, ¿verdad?, debajo de las tiendas de campaña, debajo de los escombros que han dejado, que es donde la gente, ¿verdad?, reconstruye algo para vivir, siempre la misma excusa, que debajo hay túneles, que debajo están los combatientes de Hamas. La misma excusa puesta durante todo este tiempo para seguir aniquilando, para seguir rompiendo acuerdos, ¿verdad?, porque lo que se busca es exterminar. Y aquí estamos hablando de Gaza, pero en Cisjordania lo que está pasando también es aterrador. Las posibilidades de vida son cada vez, ¿verdad?, más escasas, ¿verdad?, van estrangulando la vida de las y los palestinos. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que es un discurso que ha calado, ¿verdad? O sea, a Israel no es tampoco, ¿verdad?, no, estamos hablando de Estados Unidos, a Israel le interesa normalizar y había venido normalizando con ayuda de Trump en su primera gestión las relaciones con esos otros árabes que les interesa, ¿verdad?, los árabes del Golfo. Entonces, es evidentemente ¿verdad?, hay ¿verdad?, lo que decías ahora, cuestiones de clasismo y de mis propios intereses. Estos me estorban aquí, los rebajo ¿verdad?, a categoría plaga y los extermino, que es lo que está pasando. Pero lo que hay ahí son seres humanos como nosotros. Sí, hay un informe que yo recomiendo siempre a todos los quienes nos escuchan leerse, que es de mi colega italiana Francesca Albanese. Ella es la relatora especial de Naciones Unidas para los derechos del pueblo palestino. Y ella redactó un informe el año pasado, en abril, que se titula y que está disponible en la red, Anatomía de un genocidio. Y ella logra explicarnos lo que tal vez nosotros no entendíamos muy bien con esas declaraciones incendiarias de mandos militares y de ministros israelíes. Ella coloca eso en una lógica, una dinámica que es, pues, simple y llanamente arrasar con lo que hay en Gaza. Ella habla de genocidio. Algunos colegas incluso de Naciones Unidas hablan de futurocidio, es decir, rayar del planeta lo que supone algún tipo de futuro para un joven palestino en Gaza. Otros hablaron de escolasticidio, es decir, borrar lo que se asemeje a algo que tenga que ver con la educación de un palestino, bibliotecas, universidades, colegios, escuelas, y eso lo estamos viendo como ahora metódicamente han arrasado en las últimas semanas Rafah, Jan Yunes, y ahora pues ven cómo van avanzando y es metódico. Hay
una organización satelital de Naciones Unidas que se llama UNOSAT. Pueden buscar la UNOSAT Gaza y ustedes ahí ven los mapas de destrucción a la cual se está prestando el ejército israelí, y es muy interesante ver que Israel intenta ocultar al mundo lo que está haciendo, pero pues, los satélites de Naciones Unidas registran las fotos y ahí se ve cómo van metódicamente rayando, borrando del mapa todo lo que significa algún tipo de infraestructura pública de los habitantes en Gaza. Eso evidentemente que califica perfectamente como un crimen de guerra, y es la razón por la cual la Corte Penal Internacional ordenó el arresto del señor Benjamin Netanyahu y de su entonces ministro de Defensa. Esas órdenes de arresto fueron apeladas por Israel presentando lo que ellos llaman argumentos jurídicos. Uno se los lee, uno dice, pero... O sea, francamente, busquen otra cosa para impresionar. Y la Corte Penal Internacional, el 24 de abril pasado, confirmó la validez jurídica de esas órdenes de arresto. Y usted, Gloriana, posiblemente no se percató de eso, y nadie se percató de esas dos decisiones en la medida en que esa narrativa es tal y los relevos que tienen las salas de redacciones son tales de que una decisión de jueces internacionales confirmando órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu no ameritan ningún titular en la prensa occidental y mucho menos en cadenas de noticias como CNN o Voz de América, que son prácticamente las dos únicas fuentes mediante las cuales los noticieros de televisión y de radio en Costa Rica se nutren cuando hay que hablar de algo que tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Entonces veamos cómo tenemos en Costa Rica, en muchas partes del mundo, un verdadero cerco informativo que impide pues saber, por ejemplo, que el 24 de abril la Corte Penal Internacional reafirmó la plena validez para capturar y arrestar a esos dos caballeros que sinceramente no son dos en Israel los responsables de esas atrocidades. Ahí hay generales, mandos medios, jefes de batallones particularmente sanguinarios en sus acciones. Es decir, posiblemente la Corte Penal Internacional está preparando un listado de unos 100 o 200 oficiales israelíes que han cometido crímenes de guerra. Vean al callejón sin salida al que se está prestando Israel para ser considerado pues como un estado paria. El estado paria es un estado que se brinca olímpicamente todas las reglas habidas y por haber, y en estos momentos es lo que está haciendo Israel. Para los que no estén muy convencidos de lo que estoy diciendo, además del informe de Francesca Albanese, les recomiendo leerse la definición de crimen de guerra que se encuentra tipificada en una cosa que se llama el Estatuto de Roma, que es un texto que se adoptó allá en 1998, artículo 8. Si ustedes se leen la definición, que son 2 páginas, prácticamente no hay un solo reglón que no escape a algo, alguna imagen, algún relato, algún artículo que provenga de Gaza. Como si Israel quisiera darse el lujo de esmerarse en violar prácticamente cada uno de los párrafos de esa definición de crimen de guerra. Evidentemente que eso lo hace para desafiar la autoridad de la justicia internacional, desafiar el multilateralismo, y en eso hay que pues reconocer que tiene un gran amigo desde que llegó Donald Trump a la presidencia en los Estados Unidos. Pero es realmente pavoroso ver un Estado perderlo absolutamente todo con esa guerra que no tiene ningún sentido, y se lo han dicho los mismos jefes militares israelíes y ex jefes de inteligencia. Usted nos está llevando pues a una guerra que no tiene ningún sentido. Y hay que tener claro algo también que aquí no se discute mayormente, y es lo siguiente: lo único que le interesa en estos momentos al primer ministro Netanyahu es mantenerse en el poder, y para mantenerse en el poder tiene que estar en guerra, porque en el momento que caen las armas, ese señor va directamente a la cárcel después de haber sido escuchado por una comisión de investigación sobre qué fue lo que pasó para que el 7 de octubre el Hamas burlara con totalmente todo el sistema de vigilancia habido y por haber por parte de Israel. Este señor recibió advertencias de sus mismos servicios secretos, recibió advertencias de los servicios secretos de Egipto, y simplemente archivó esas advertencias y pasó lo que pasó. Pero si hay un responsable del 7 de octubre, además del Hamas, es un señor primer ministro que simple y llanamente descuidó su frontera entre Gaza e Israel. Entonces vean que estamos ante una situación totalmente inédita, y es una persona que necesita mantenerse en el poder y que se ha aliado en una coalición con los más
radicales, extremistas, mesiánicos de la derecha, ultraderecha israelí, que entiende y se siente muy cómoda con esa narrativa tendiente a pues considerar que los palestinos ya no tienen que estar en Gaza y que hay que o eliminarlos todos o crear una situación de hambruna y de una situación humanitaria catastrófica para que los sobrevivientes busquen la manera de pues migrar a otro país porque lo que va a quedar en Gaza es nada para los sobrevivientes. A eso estamos asistiendo y uno quisiera creer que un país como Costa Rica, que dice tantas cosas tan lindas siempre sobre el derecho internacional humanitario, el comercio de las armas, que tiene un premio Nobel de la Paz que logró pues callar las armas, pues levantara la voz y fíjese que no la levanta. Estamos en Saber Vivir y vamos a hacer una pequeña pausa. Al volver vamos a seguir hablando sobre el genocidio en Gaza. Si usted quiere participar de la conversación, nos puede llamar al 2283-5279, también escribirnos a través de las redes sociales. Dicen quienes cuentos cuentan que había una vez. Pero yo he comprobado que habían muchas más veces. Retrato de García Lorca. Alfonsina Storni. Buscando raíces de alas, la frente se le desplaza a derecha e izquierda. Y sobre el remolino de la cara se le fija, telón del más allá, comba y ancha. Una alimaña le grita en la nariz que intenta aplastársele enfurecida. Irrumpe un griego por sus ojos distantes. Un griego que sofocan de enredaderas las colinas andaluzas, de sus pómulos y el valle trémulo de su boca. Salta su garganta hacia afuera, pidiendo la navaja lunada de aguas filosas. Cortádsela. De norte a sur, de este a oeste. Dejad volar la cabeza sola, herida de ondas marinas, negras, y de caracolas de sátiro que le caen como campánulas en la cara de máscara antigua. Apagadle la voz de madera, cavernosa, arrebujada en las catacumbas nasales. Libradlo de ella y de sus brazos dulces y de su cuerpo terroso. Forzadle solo, antes de lanzarlo al espacio, el arco de las cejas, hasta hacer los puentes del Atlántico, del Pacífico, por donde los ojos, navíos extraviados, circulen sin puertos ni orillas. Descarga Cultura.unam. Nos puede escribir a sabervivirucr@gmail.com con dudas, comentarios o reportes de sintonía. Seguimos en la compañía de la radio 870 UCR. Gracias por sus comentarios y por mantenerse en sintonía. Hoy conversamos con Wajiha y con Nicolás sobre la deshumanización como una técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable. Estamos hablando sobre el genocidio de Gaza. Queremos compartirles un comentario que hace don Marco
Montero desde Moravia y nos dice, los medios de comunicación dicen que en Gaza los habitantes están robando la comida de afuera, pero no dicen que la comida que les llegue es escasa y que están desesperados por sobrevivir y que necesitan comer. En esas personas se ve la desesperación de la vida humana por sobrevivir. También nos comenta en medios internacionales, se ha visto que Hamas y el ejército de Israel o del primer ministro tienen una colusión, es decir, un acuerdo ilegal para sacar provecho del interés económico de la franja de Gaza con las reservas de gas y minerales. Es decir, las personas palestinas son las víctimas. ¿Qué se ha hecho desde las leyes internacionales? Ahora Nicolás también hablaba sobre cómo pasan estas atrocidades enfrente de nosotros y es un Estado, el Estado de Israel, que se brinca absolutamente, bueno, también lo decía Wajija, que se brinca absolutamente toda la lógica de los mínimos acuerdos, incluso que ronda como la posibilidad de decir, bueno, ayer hablábamos aquí en Saber Vivir sobre inteligencia artificial, de estas armas con esta capacidad impresionante, ¿verdad?, de detectar objetivos con una tecnología brutal, pero lo que queremos es el exterminio. ¿Qué papel ha jugado también estos mecanismos? ¿Qué mecanismos se pueden usar desde el derecho o desde otros lugares para frenar a Israel? ¿Existen? Entonces, esos mecanismos existen y está a disposición de todos los estados y hemos visto cómo muchos estados europeos e incluso Estados Unidos aplicaron esos mecanismos para frenar a Rusia en su agresión militar al territorio ucraniano. Se establecen sanciones, se establecen listas de militares para que sean sancionados, se confiscan y se congelan los activos que hay en los bancos europeos. En fin, hay toda una gama, digamos, de sanciones que pueden tomar los estados y, por supuesto, levantando y condenando atrocidades que se están cometiendo en su territorio ucraniano. Entonces, lo interesante es ver cómo que todo esto que se puede aplicar cuando un Estado viola la Carta de Naciones Unidas como Rusia, de pronto cuando se trata de Israel, ahí está la narrativa, que no, que es diferente, que son terroristas. Entonces, los mecanismos están los tribunales. Costa Rica y Nicaragua han utilizado de manera muy reiterada la Corte Internacional de Justicia. Pues fíjense que Sudáfrica presentó una demanda contra Israel por genocidio en Gaza. Y siempre yo voy a insistir, ¿por qué Sudáfrica y no cualquier otro de los 153 estados partes a ese convenio? Pues porque Sudáfrica tiene la historia que tiene, sabe lo que es institucionalizar en una sociedad ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría. Entendió mucho antes que nosotros del riesgo de que si un ataque provenía de un grupo armado perteneciente a esos ciudadanos de segunda categoría, la reacción iba a ser desproporcional y iba a degenerar en un genocidio. Entonces es muy interesante esa relación racismo-genocidio. Para que haya genocidio hay que convencer las mentes que estamos ante ciudadanos de cuarta o quinta categoría. Entonces, Sudáfrica presentó esa demanda, Nicaragua presentó otra demanda, esta vez contra Alemania, por ser el segundo suplidor de armas después de Estados Unidos a Israel. Alemania es parte de muchos convenios a los cuales no es parte de Estados Unidos, y pues Nicaragua le está haciendo ver a Alemania que está incumpliendo con sus obligaciones, en particular un artículo de una convención del 2013 sobre comercio de armas, por cierto, durante las negociaciones Costa Rica se lució, porque fue de los que avanzaron con las propuestas más de vanguardia, y el artículo 6 establece claramente que cuando un Estado que exporta armas a un destino tiene información de que ese destino las armas son usadas contra la población civil en violación al derecho internacional humanitario o que son usadas para cometer un genocidio, tiene la obligación de suspender las licencias de exportación, cosa que no ha hecho Alemania. Entonces Nicaragua pues presentó la demanda. Esas son las dos demandas. En esas dos demandas hubo manera de que otros estados acuerparan a Sudáfrica. Hablo de Colombia, Chile, México, Belice, Honduras, Bolivia, y pare de contar. ¿Por qué no Costa Rica? ¿Qué es lo que no vio o no quiso entender Costa Rica? Dice que gran defensor de todas esas reglas internacionales. Eso en cuanto, digamos, a enjuiciar al Estado israelí. Y en cuanto a enjuiciar a individuos desde el punto de vista penal, pues están esas decisiones de la Corte Penal Internacional que
fueron solicitadas hace exactamente un año por el fiscal de la Corte Penal Internacional, y en aquel momento el fiscal ordenó el arresto de 3 dirigentes del Hamas por crímenes de lesa humanidad y 2 dirigentes de Israel por crímenes de guerra. Y fue muy interesante ver cómo la frase siguiente: si líderes del Hamas cometen un crimen de lesa humanidad, tienen que responder por esos crímenes ante la justicia penal internacional. Nadie encontró nada ilógico a esa frase. Pero la segunda frase, y es decir, el primer ministro israelí y su ministro de Defensa están incitando a que la Comisión de Crímenes de Guerra tienen que responder ante la justicia penal internacional. La cantidad de argumentos, de columnistas diciendo no, pero es que no es equiparable, no es lo mismo. Y la reacción de Israel, ¿cuál fue a esa decisión del fiscal? Decir que el fiscal es antisemita. Y hace unas semanas, cuando la Corte reafirmó la validez de esas órdenes de arresto, que los jueces de la Corte Penal Internacional son antisemitas. Y cuando la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel cesar el bombardeo en Rafah ya en mayo del 2024, en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel, que la Corte Internacional de Justicia es antisemita. Es decir, seríamos antisemitas todos los que criticamos a Israel por violar los principios básicos del derecho internacional público. Entonces, efectivamente, sí, hay muchos antisemitas. Pero vean entonces cómo, cuando la acusación es frontal y hay evidencia documentada, pues el argumento que saca Israel es un argumento que intenta desviar totalmente la cuestión de fondo, haciendo creer que todos los que critican desde Naciones Unidas, desde las universidades allá en Estados Unidos, se despidieron un montón de docentes y de estudiantes simplemente por llevar una bandera palestina en un campus universitario norteamericano. Eso es gravísimo, si ya no podemos externar o criticar en un campus universitario lo que vemos a diario en la televisión. Pero entonces vean cómo ese argumento del antisemitismo ha calado, porque es parte de esa narrativa, y es, si usted critica mucho a Israel, usted es antisemita. Y a mí me llama mucho la atención que aquí en Costa Rica tengamos una comunidad judía muy importante, y que al día de hoy yo conozco una sola persona, Mia Fink, que escribió un artículo en el Semanario de la Universidad que se llama "No en mi nombre ni el de mi familia". No me hagan creer que lo que están haciendo en Gaza lo están haciendo en nombre mío y del pueblo judío. Pero me pregunto, ¿y los demás integrantes de la comunidad judía les parece normal mantenerse en ese silencio pesado? Y algunos que otros que han manifestado o externado un criterio es para repetir la propaganda oficial de Israel y los comunicados de prensa del ejército israelí. Ahí yo creo que nos debería interpelar a todos cómo es que dentro de una sociedad como la costarricense haya un grupo que pareciera pues considerar que sí, Israel está en todo su derecho a estar masacrando a cielo abierto a un pueblo entero que, repito, son 2.3 millones de habitantes. No es un grupito, no, es un grupo importante que está de por sí ya encerrado en esa franja de Gaza, que también tiene una particularidad. Si yo soy familia ucraniana y hay bombas, yo recojo a mi esposo y a mis hijos y salgo de Ucrania. Lo mismo si soy sirio y hay una guerra civil atroz, veo cómo agarro lo que tengo y salgo de Siria. Eso es un privilegio que no tienen las familias en Gaza, que están totalmente cercadas, atrapadas, con Israel que decide qué entra y qué no entra, con relación a alimentos, medicamentos, agua, y con un bloqueo que es inhumano y que lo que busca es asfixiar a 2.3 millones de habitantes. Ahí yo recalcaría que, ¿verdad?, que no solo la comunidad judía de Costa Rica, que está, bueno, completamente alineada a ese discurso de Israel, sino que como costarricenses, ¿verdad?, que tenemos una tradición y que deberíamos defenderla más allá de quien nos gobierne, más allá de quien nos guíe espiritualmente. Tenemos, ¿verdad?, que desmenuzar un discurso que nos quiera justificar la muerte de personas inocentes, ¿verdad?, disfrazándolas o poniendo como excusa que son terroristas o que son lo más malo, porque incluso, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, que cometen delitos están protegidas por el derecho
¿verdad? Y aquí nos están justificando el asesinato, llevar a inanición, a matar de hambre en el siglo XXI a 2,5 millones de personas, porque, ¿verdad? Porque Israel quiere esa tierra, porque tiene intereses sobre esa tierra. Es en muchos espacios en nuestro país donde esto se justifica. Israel tiene una estrategia, ¿verdad? La Hasbara, que es esta, ¿verdad? Que es una política nacional de propaganda en la que invierte millones alrededor del mundo, y que en Costa Rica no es la excepción. La tuvimos la semana pasada cuando una donación de la embajada israelí en el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Aliándose a la salud de los niños, mientras ha masacrado más de 18,000 niños. Y justo al día siguiente de esa donación, Israel asesina a 9 de los 10 hijos de una pediatra palestina, porque bombardea su casa que queda en un campo de refugiados. 9 de sus 10 hijos. Esa es la realidad día a día en Palestina. Bueno, con esto no solo desaparece una familia, porque el esposo y el otro hijo sobreviviente están en muy mal estado, ¿verdad? Así ha desaparecido a todas las familias, y de paso, ¿verdad? Puntos extra para ese ejército tan moral, porque 2 profesionales de la salud menos, ¿verdad? ¿Qué posibilidades va a tener esta mujer, esta médica, de seguir atendiendo después de esta devastación? Y su marido gravemente herido, que también es el médico, porque se han ensañado contra el personal de salud, porque se han ensañado contra la estructura de salud, porque la estrategia es que la vida en Gaza no sea posible, pero no para que salgan a otro lugar, para que desaparezcan, para que no quede ni uno, ¿verdad? Y una de lo que hablaba ahora Nicolás, de esta demanda de esta demanda tan temprana que vio Sudáfrica, ¿verdad? Que Sudáfrica, ¿en qué mes fue que hizo esto? En diciembre del 2023, ¿verdad? Ya puso la demanda, y parte de sus argumentos, o el grueso de sus argumentos, o los argumentos que conforman esta demanda, son las declaraciones de las autoridades israelíes, ¿verdad? No son las imágenes y no son lo que vemos, son sus declaraciones, porque la intencionalidad está clara. Nosotros somos seres humanos racionales, ¿verdad? Entonces, y podemos entender que lo que están diciendo, lo están diciendo sobre seres humanos, y que no hay forma de justificar esto. Es que no hay forma de justificarlo, aunque las embajadas de Israel en todo el mundo, aunque los aliados incondicionales de Israel en todo el mundo, aunque las comunidades judías sionistas en todo el mundo no lo quieran decir, este argumento no se sostiene, porque lo que hay detrás son seres humanos que tienen el derecho a la vida, como lo tiene cualquier ser humano, porque los derechos humanos son para todos. Y que tenemos que empezar a oír otras narrativas, ¿verdad? No la que, ¿verdad?, nos están tratando de plantear, porque nuestro país está completamente alineado, salvo la excepción de programas como este, ¿verdad? Y algunos otros pocos, donde se puede escuchar lo que está sucediendo en Palestina, y donde expertos como Nicolás nos puede explicar desde el derecho internacional las consecuencias que tiene esto, porque el derecho internacional es la sombrilla en la que nos tapamos todos los seres humanos en todo el mundo. ¿Qué va a pasar si hay un Israel o otro país que quiera venir a hacer eso, y que tenga la impunidad que ha tenido Israel a lo largo de todos estos 77 años? Porque el problema es que a Israel no le han puesto límites nunca, ¿verdad? ¿Cómo se le pone límites en este mundo a los países? Desgraciadamente cortando lo económico, ¿verdad? Ahorita nuestro país está enfocado en hacer un acuerdo, un tratado de libre comercio con Israel, porque no somos porque no somos moralmente coherentes, y hasta tanto no cumpla con lo establecido en todas estas resoluciones que nos ha dicho Nicolás,
no No paramos queremos eso, nada. no firmamos absolutamente nada. Nos tenemos que ir, con esa palabra que se queda, con eso que nos iba a decir, más algo para cerrar. Sí, nada más para decir que la semana pasada Reino Unido suspendió sine die sus negociaciones de un acuerdo comercial con Israel, y la Unión Europea examina la suspensión del acuerdo de asociación que tiene con Israel. La pregunta es, ¿qué podemos hacernos? Y si lo hace la Unión Europea y el Reino Unido, ¿qué es lo que no se entiende en Costa Rica para inmediatamente pedirle a COMEX que suspenda sin precondición, sin aviso, sin preaviso, toda relación o toda negociación de un acuerdo comercial? Y invito a ver si ese acuerdo se va a votar en la Asamblea Legislativa muy próximamente, porque parece que está a modo express esa aprobación, a ver cuáles son los diputados por los cuales votamos que van a votar a favor de que Costa Rica se, entre comillas, luzca ante el mundo como el socio estratégico de Israel en pleno mes de mayo del 2025. Les dejo con esa pregunta. Wajija. Sí, ¿Qué bueno, te gustaría saber? yo quiero cerrar diciendo que lo que hay en Palestina son seres humanos como nosotros, como todos los que nos están escuchando, que no nos olvidemos de eso, ¿verdad? Que las madres palestinas, los padres palestinos, todos sufren igual por sus hijos, que los niños que pierden a sus familiares sufren igual que los niños que tenemos aquí, y que si eso no nos genera empatía, tenemos que empezar a pensar qué nos está pasando, porque nos estamos creyendo sus discursos. Muchas gracias. Sin palabras y ojalá podamos replicar muchas veces esta información, este programa. Me quedo con estas preguntas que nos lanzan, la vergüenza que a veces nos debería dar, y si no tenemos empatía y si esto no nos conmueve, hay que pagar terapia, ¿verdad? Hay que buscar ayuda porque algo nos está ocurriendo. Gracias a Sebastián, que nos acompaña en controles técnicos, a Cristian Salas, a Giselle Mora. Les dejamos en la compañía Por la orilla del mar esta canción, y yo soy Gloriana Rodríguez Corrales. Nos encontramos mañana al ser en punto las 8 de la mañana.